es este. El PowerPoint los vamos a subir después a la cátedra virtual, así que por eso no se preocupen, quédense tranquilos que después lo van a poder ver. Igual que las clases también las grabamos todas y las subimos al canal de YouTube de Carlos, que está ahí también señalado en la cátedra virtual, que es Carlos Carreras, para si hay algún concepto que no lograron entender, lo pueden volver a ver. Otra cuestión también un poco formal, es que a los oyentes, no sé si hay alguno de los chicos, como decía Carlos, no vamos no los podemos agregar a las listas, digamos, pero la presencia y la participación en las clases es importante. Están invitados a participar en todas las clases del curso, por más que después tengan que rendir la materia en forma libre, quizás les es mucho más sencillo entender los temas de esta manera. Así que si hay algún chico o chica que sea libre, también los invitamos a participar. Bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar un poco de lo que es ciencia y filosofía, el concepto de filosofía, que ya estar hablando de eso e intentar buscar un concepto ya es una pregunta filosófica, ¿no? Ahora vamos a explicar un poco por qué. Es difícil, acá estamos en la primera pantalla, es difícil encontrar un concepto de filosofía, es difícil de describir. Lo primero que podemos decir es que es una disciplina, es una actividad del pensamiento y como tal requiere práctica. ¿Sí? La primera acepción de filosofía que encontramos en los manuales, en el diccionario o en internet cuando buscamos es amor a la sabiduría, y eso es por su etimología, que filo significa amor y sofía significa sabiduría. ¿Sí? Es el primer concepto, la primera definición que encontramos de filosofía. El filósofo entonces es un amante de la sabiduría y en cierto punto todos los seres humanos por naturaleza tenemos esa necesidad de saber, ¿no? De conocer. Entonces podríamos decir que todos intentamos hacer esto. Después lo que vamos a ver es que filosofar no es pensar solamente, sino que es pensar de una manera determinada, que es lo que vamos a intentar explicar un poco en el transcurso de la clase. Por otro lado, también quiero remarcar, que lo vamos a ver más adelante con un poco más detalle, que Platón distingue dos tipos de saber, que esto parte de los dos mundos que describe Platón. No sé si alguno leyó alguna vez el mito de la caverna. Yo me acuerdo que en la facultad lo di en el curso de ingreso, por eso quizás alguno también lo haya leído. Platón distingue entre dos mundos. Por un lado, el mundo inteligible, que es el mundo de las ideas, y por otro lado, el mundo de los sentidos. A estos dos mundos les corresponde un determinado tipo de saber, y estos son los dos tipos de saber que están acá en el cuadro. Al mundo sensible, al mundo de los sentidos, le corresponde el doxa, o la simple opinión, que es un conocimiento que se obtiene a través de los sentidos. Y por otro lado, está la epísteme o el epistemón, que se corresponde con el mundo inteligible, y ya no es un conocimiento que se obtiene a través de los sentidos, sino que se obtiene a través de la razón. Así es un conocimiento razonado. Este conocimiento es el de la ciencia, que como decíamos se adquiere de manera intencional, de manera reflexiva, y con este elemento es con el que va a trabajar la filosofía. No tenemos que entender en este caso a la ciencia como las ciencias naturales, que es de determinada causa, de determinado efecto, sino tenemos que ir más bien a las ciencias sociales, ¿sí? Que no se refiere a la reiteración idéntica de un fenómeno, sino más bien a que ese fenómeno pueda ser explicado y conocido a través de un proceso intelectual reflexivo. ¿Sí? Entonces la epísteme, esto es con el conocimiento que va a trabajar la filosofía. La filosofía entonces tiende a llegar a esta sabiduría y lo hace reflexionando
sobre todos los saberes conocidos. Por eso se dice que la filosofía totaliza todos los saberes. A ver. Ahora, ¿cómo hace la filosofía para llegar a esta sabiduría? Lo hace a través de interrogantes. La filosofía no parte de respuestas dogmáticas. Nosotros acá en el curso se van a llevar más preguntas que respuestas. Eso se los adelantamos. Nosotros las respuestas, entre comillas, que podemos darlos es desde nuestra perspectiva filosófica, pero lo importante acá de la filosofía es estos interrogantes que plantea. ¿Sí? Estas preguntas sobre todo lo conocido, sobre todas las verdades que tenemos, las verdades aceptadas de manera acrítica o por costumbre, lo que hace la filosofía es preguntarse acerca de ello, y que son preguntas que muchas veces inquietan, ¿no? o perturban esto conocido. Lo que intentamos hacer es criticar ese conjunto de creencias y conocimientos que tenemos de las cosas. Por supuesto que en las clases vamos a focalizar el tema que nos convoca, que es el derecho, todo lo que conocemos del derecho. Nosotros en la facultad, y ustedes a lo largo de estos años, tienen en la cabeza un concepto, unos determinados conocimientos del derecho y de todo lo que es, que lo que vamos a hacer en las clases es cuestionarlos. ¿Sí? Cuestionarlos, y esos interrogantes nos obligan a buscar ciertas respuestas, y con esas respuestas vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a volver a cuestionarlas. De esto se trata un poco la filosofía, ¿no? A través de interrogantes, buscar nuevas respuestas, y como explicaba Carlos, el sentido final de la filosofía es preguntarse más que responder, pero lo que vamos a intentar hacer con eso es transformar la realidad, ¿sí? Esto es lo que intenta hacer la filosofía, es luego llevarlo a la praxis, a la práctica. Con todo lo que logremos interpretar del conocimiento, nos va a servir para poder transformar. El objeto de la filosofía, podemos decir que se pregunta ante problemas trascendentales, que podemos decir, por ejemplo, qué es la belleza, qué es la verdad, qué es la justicia, y también con problemas que aparecen en la vida cotidiana. Pero la manera de hacerlo es de esta manera crítica, ¿sí? Críticamente nos vamos a preguntar acerca de eso. No de un modo negligente, que es como lo hacemos habitualmente, que es un conocimiento rápido o una pregunta rápida y automática, ni tampoco de un modo dogmático, que es como lo hace la ciencia, sino que lo vamos a hacer de manera crítica. La filosofía utiliza argumentos racionales, que como dice la palabra, vienen de la razón, son ideas y verdades aceptadas por el conjunto de las personas, y no trabaja por argumentos de autoridad, que son aquellos basados en la opinión de una persona de prestigio, ¿sí? Entonces siempre vamos a tratar de buscar racionalidad y este proceso intelectual reflexivo. Como decíamos, el objeto de la filosofía es la interpretación de esta existencia humana, que es mostrar al hombre cuál es el sentido de su vida. Y el fundamento de esa interpretación es el autoconocimiento de la persona y la investigación del mundo que lo rodea. Acá lo que explicábamos recién, con esa interpretación de la realidad, luego lo que se va a intentar hacer es transformarla en praxis, en práctica. Eso sería la filosofía devenida en realidad política, transformadora de una realidad social, que es lo que apunta. En este punto, en este fundamento de la filosofía, que es la interpretación, el autoconocimiento de la persona, es donde se presenta la relación con la ciencia, cuyo objeto también es el conocimiento metódico de la especie humana y del mundo en el que vive. Pero ahora vamos a diferenciar un poco a la filosofía de la ciencia, por más que en este punto, que tengan este punto en común, son dos cosas distintas.
Bueno, como dice Cohen, que es uno de los autores que tenemos en la bibliografía, que estudiamos acá en la cátedra, Cohen dice que la filosofía toma como punto de partida los resultados de la ciencia. Por eso se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias. El tema es que la ciencia tiene una limitación, ¿sí? Porque la ciencia es un conocimiento susceptible de ser comprobado. Esta es la gran diferencia con la filosofía. La filosofía intenta ir más allá de esa comprobación. Y también la filosofía piensa a la ciencia y se piensa a sí misma, ¿no? El otro día leía en un libro que es muy cierto, la ciencia no se pregunta, por ejemplo, qué es la física o qué es la biología, sino lo que hace la ciencia solamente es tratar de comprobar el fenómeno, ¿sí? Qué es la física, qué es la biología, esas son preguntas filosóficas. Esa es una diferencia. Heidegger decía, ¿no?, que la ciencia no se piensa, y es real. La ciencia lo único que hace es ir detrás del fenómeno y tratar de explicar qué es, digamos. En cambio, la filosofía quizás se pregunta también por qué es, cómo es, para qué es. Ahí está la diferencia. La ciencia es un conocimiento susceptible de prueba, justificable lógicamente, y no puede ir más allá de lo que existe. En cambio, la filosofía, todo lo contrario, aspira a ir más allá de lo que existe, y también muchísimas veces se pregunta cómo debe ser. La filosofía tiene que rebasar a la ciencia y tomar del conocimiento científico puntos de apoyo para realizar su tarea específica. ¿Qué es esto, no? Añadir al conocimiento la interpretación. Lo que hace la filosofía es intentar interpretar esos saberes, ese conocimiento. Y los métodos que utiliza son métodos no empíricos, sin desconocer, por supuesto, la importancia de los datos empíricos que provee la ciencia. La filosofía utiliza otro tipo de métodos, como el análisis conceptual, la especulación, los experimentos mentales, etc. Ese es los métodos que utiliza la filosofía. Este dato también es importante, lo vamos a dar en detalle más adelante, que es la situación que tenemos los seres personales, en este caso los filósofos, los que piensan, para realizar dicha interpretación, ¿sí? Todos nosotros somos seres personales que estamos situados en un momento determinado, en un lugar determinado, y esa situación nos hace pensar y ver las cosas de una manera determinada, ¿sí? Esto es algo que no tenemos que perder de vista, porque lo mismo sucede también con los saberes jurídicos, ¿sí? Los saberes jurídicos y las teorías jurídicas que nosotros estudiamos a lo largo de la carrera fueron pensadas y reflexionadas en un tiempo y lugar determinado. Por eso muchas veces nosotros acá a lo largo del curso vamos a criticar en el modo que estamos tratando de explicarles lo que es la crítica, ¿no? de cuestionar determinadas teorías jurídicas, y también vamos a hablar de esto, ¿no? de su momento y del lugar en donde fueron creadas y pensadas, que muchas veces no es ni el actual, y acá muchas veces vamos a tratar también lo que es el colonialismo. Nosotros tenemos un derecho importado, digamos, un derecho impuesto en una sociedad en donde era distinta al lugar en donde se creó, ¿sí? Entonces esto tampoco lo tenemos que perder de vista a la hora de pensar y de reflexionar acerca de esos saberes jurídicos. También esto es una particularidad que nos lleva a pensar que todo el tiempo estamos y todo el tiempo tenemos que seguir filosofando, ya que todo el tiempo, cada momento de la historia nos muestra distintas cosas. Tenemos una evolución permanente, que eso nos obliga también a repensar
cada uno de los saberes. No, el conocimiento científico, dice acá, no es un proceso infinito que aporta constantemente hechos nuevos y puntos de vista a la consideración de las personas. Por eso no es suficiente lo que nos aporta la tradición filosófica, lo que aprendemos de los filósofos griegos, sino que es importante. Se congeló, no sé si están escuchando. Sí, No, se no congeló. escucho. Sí, No, profe. se le No. congeló a ella. Sí, no sé qué pasó, profe. Hola, Marina. No se te está escuchando. Marina. A ver, ahí volvió. Hola, Marina, ¿escuchás ahora? Marina. Hola, hola. Sí, había quedado congelado, no sé si te diste cuenta, y después se fue. Sí, porque se me desconectó y me apareció reconectando. Sigo entonces. A ver. Bien. Ahí volvemos. Estaba diciendo que lo que tenemos que hacer es buscar esos elementos constantes que se repiten a lo largo de la historia para tratar de llegar a una teoría del derecho justo, pero incluso esos elementos constantes deben experimentarse por nuevos caminos vivenciales. ¿Sí? Se dice que la tarea del espíritu no se agota nunca, ¿no? Por esto mismo. Decíamos eso, que el objetivo de la filosofía es hacer pensar de manera crítica, no de cualquier manera, sino de manera crítica, cuando la mayoría repite y se resigna a lo establecido. Hay un autor que también vamos a estudiar a lo largo de las clases, que es Araujo Frías, que habla de esto y dice que ve al pensamiento crítico, digamos, como un acto subversivo, porque muchas veces lo que se hace es romper con el orden, ¿no? Cuando pensamos críticamente. Es muchísimo más fácil, dice él, sentarse en la vereda de lo conocido y seguir actuando con aquellas verdades establecidas en vez de empezar a criticar ello y a dudar de todo eso. Ahora vamos a ver lo que es este pensamiento crítico. El pensamiento crítico es el proceso de dudar de las afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. Que es lo que decíamos, ¿no? Lo que se intenta hacer es pensar de la mejor manera posible, evaluando todo lo que tengamos para poder tomar mejores decisiones. Dudar de todas las afirmaciones de la vida cotidiana nosotros muchísimas cosas las tenemos aprendidas por costumbre, tenemos esas verdades establecidas, entonces lo que se plantea acá es un poco lo que decía Descartes, ¿no? Con lo de la duda metódica, empezar a dudar de todas esas afirmaciones y empezar a separar lo que nos sirve y lo que no, para lograr un pensamiento independiente. ¿Sí? Es la capacidad para analizar y evaluar esa información existente respecto a un tema determinado, intentando esclarecer la veracidad de la información que recibimos. Sí, etimológicamente la palabra crítica viene de crisis, que es separación, escisión y por extensión es selección, ¿no? La crítica implica una toma de posición, si ponernos o de un lado o del otro.
Ser crítico significa tener la capacidad de juzgar una situación adecuadamente. ¿Sí? Es justamente eso, ser cuestionador de esas certidumbres, y dice Araujo Frías de ser transgresor de lo establecido, y que a su vez también necesitamos ser creativos, porque para dudar de todo lo que conocemos también necesitamos creatividad. Y con respecto a quienes son capaces de pensar críticamente, se dice que todos los seres humanos somos capaces de pensar, pero que nuestro cerebro no está habituado a pensar de esta manera, ¿no? De esta manera crítica, sino que más bien el cerebro, bueno, no está habituado a eso, sino que es una actividad que la tenemos que hacer constantemente para acostumbrar al cerebro a que tome esa posición. Acá es lo que decíamos recién de Araujo Frías, el autor que dice que dudar es un acto subversivo, ¿sí? que pensar supone arriesgar, salir de la seguridad de lo conocido, que es un poco lo que decíamos recién, que no hay más cómodo que sentarse en la vereda de lo conocido, en las verdades establecidas, sino que lo difícil es dudar, salir de ahí para buscar nuevos horizontes, digamos, ¿no? Implica abandonar las certezas. Y también dice Araujo Frías que con esto también hay que tener mucho cuidado, porque puede pasar que abandonando todas las certezas nos quedemos sin ninguna certeza, digamos, ¿no? Pero a la vez dice que esto vale la pena, que es más, hoy es un deber moral, dice Araujo Frías, esto de dudar de todo, ya que tenemos un caudal de información amplísimo, de las cuales muchísimas cosas que recibimos, muchísima información que recibimos no es real, entonces tenemos que aprender un poquitito a dudar para distinguir lo real y lo no real. Y si hacemos eso, empezamos a crear formas nuevas de pensamiento, ¿sí? A través de esta duda. Bueno, la filosofía es una forma de pensamiento cuestionador, y como decíamos recién, la filosofía no es una doctrina, sino que es una actividad del pensamiento, y lo que intentamos, lo que se intenta no es establecer un orden determinado, sino que lo que se intenta hacer es romper con todo orden, ¿sí? Dudando, preguntando por qué, preguntando cómo, preguntando qué. Lo que intentamos hacer es romper con todo orden y así como explicaba Carlos, ¿no? Un poco deconstruir todo lo conocido y ver dónde hay problemas, dónde no, y tratar de transformarlo. Eso es lo que intenta hacer la filosofía. Y pensar no es sinónimo de filosofar, sino que pensar filosóficamente requiere racionalidad, claridad, confrontación y duda. ¿Qué es esto? Racionalidad es que no nos tenemos que apoyar en mitos, sino que hay que sostenerse con la razón. Aunque cada uno lo hagamos desde nuestra situación, como contábamos, siempre hay que sostenerse en la razón. Claridad se refiere a que las ideas tienen que ser claras, no tienen que ser confusas ni oscuras. La confrontación se refiere a que no se puede filosofar en soledad, sino que todo lo que pensamos lo tenemos que someter al juicio de los otros para tener una confrontación, para poder discutir y volver a pensar formas nuevas. Y la duda se refiere a eso, ¿no? Filosofar requiere esa capacidad para dudar y para dudar de todo. Y no la duda como una mera vacilación, sino una duda como instigación, una instigación a cuestionarlo todo, a gritar los límites y ensanchar las barreras del conocimiento, como dice Araujo Frías.
Aunque parezca que las cuestiones de controversia son infinitas, no. Todas las cuestiones se reducen a estas tres variantes, ¿sí? Todo lo que podemos preguntar se reduce a estas tres preguntas, ¿sí? Si existe la cosa, ¿qué es la cosa? Y cómo es la cosa. A la vez, estas tres variantes, estas tres preguntas, se corresponden con tres ramas de la filosofía. La ontología, que se ocupa de la reflexión sobre lo que existe, su objetivo es el estudio del ser y su esencia, y es el estudio de lo que hay. Por otro lado, la epistemología, que se ocupa de la reflexión, de qué es lo que podemos conocer y los métodos para lograrlo. Y por otro lado, la ética, que le corresponde dar razones de cómo y por qué se debe vivir de una determinada manera. Sí, estas son tres ramas filosóficas, solamente las nombramos para que las tengan en cuenta, porque después quizás hablamos de ontología y bueno, más o menos se refiere a esto, pero estas son las tres cuestiones de controversia de todo lo que podemos dudar, de todo lo que existe, digamos. Y ahora vamos a hablar un poco de la filosofía del derecho. Esto era filosofía en general, y tratamos de distinguirla un poco con la ciencia. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Sí, yo quería hacer una consulta. Sí, Gastón. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Es una duda que tengo histórica y aprovecho que justo ahora lo mencionás. Hay algo que a mí no me queda claro y es cuál es la diferencia o qué define, si una define a la otra, digo, en relación a la ética y la moral, ¿no? Son cosas distintas. Y la ética, la moral hace a la ética. Hay, en realidad, algunos autores usan el término Gastón, ¿no? Es el que te formuló la pregunta. Sí, Gastón. Sí. Algunos autores usan los términos ética y moral como intercambiables, otros hacen una referencia que tendría cierta particularidad lo ético que no lo tendría lo moral. Por ejemplo, hay una clasificación muy antigua que dice que una cosa es el comportamiento moral, o sea, las costumbres, los hábitos, las formas, o la manera de interactuar que tiene una cultura. Esto sería lo moral a secas. Lo ético sería determinar si realmente como esa cultura se comporta o interactúa, es como debería comportarse o interactuar. Entonces, habría una diferencia entre mores, el término latino mores, como habitualidad o costumbre, y el término ética. Y habría una tercera, esto ya con la modernidad, aparece la filosofía analítica. Los filósofos analíticos dicen que, que el fenómeno moral no solamente es cómo se comporta una cultura, si debería comportarse de esta manera, sino ellos introducen lo que se llama metaética, un análisis sobre las palabras que se usan cuando hablamos moralmente. Por ejemplo, va a venir una controversia muy interesante que la vamos a ver después en el ámbito del derecho, porque algunos autores, como el caso de Kelsen, oficiando un poco de metaético, nos van a decir que cuando nosotros hablamos de justicia, cuando una persona común utiliza el término justicia, en realidad lo que está haciendo es simplemente manifestando su agrado o su desagrado sobre determinado comportamiento. No es que esté juzgando, ni esté en capacidad de juzgar o de determinar si hay un comportamiento verdadero o falso, sino simplemente está transmitiendo, marcando sus emociones. Claramente, las lecturas metaéticas lo que han intentado hacer es disolver el fenómeno de la moral. Eso por un lado. Entonces, dependerá de la escuela, del autor, en considerar si ético y moral es lo mismo
o es diferente. Pero, profundizándote un poco más en tu pregunta, nosotros consideramos que lo moral y lo ético podrían los dos ser términos intercambiables, tampoco esto puede generar, la cuestión semántica va a generar un problema muy grave. Es fundamental entender lo moral y lo ético para el derecho. Y a veces hay un divorcio muy profundo. Sin querer, vos te acercaste a un punto que nosotros vamos a intentar de defender a lo largo de las clases, que habitualmente no se hace, que es tratar de superar ese divorcio que se produjo en algún momento entre el derecho, entre lo jurídico y lo moral. Si querés o si quieren una explicación un poco más puntual, y tiene que ver con lo que Marina estaba contando respecto de la crítica, en realidad todo gira alrededor de una cuestión es si algo es como debe ser. Lo que los seres humanos nos tenemos que plantear, o nos planteamos cuando hablamos de moral o de ética, cuando hablamos de derecho o de verdad y falsedad, es esto. Algo es como debe ser, ese es el punto de cuestión. Y esto enlaza también con el pensamiento crítico. A eso se reduce la cuestión, pero formidable, ¿no? Algo es como debe ser. Eso supone que las cosas son, y algunas cosas, sobre todo si tienen que ver con cosas humanas, tal vez no sean como deben ser, y sean de la manera en que no debe ser. Bueno, todo esto acá ya nos introduce en una cuestión compleja y delicada, porque muchas veces el problema de los seres humanos es que no nos resulta tan fácil discernir si lo que es como debe ser, o lo que es no debería como debe ser, porque es una porquería, y sin embargo suponemos que porque es, debe ser. Este es un problema que tendría que involucrarnos muchos más, no solamente al común, sino a quienes nos formamos en una carrera como esta, la del derecho. Volviéndola, y sin abandonar tu pregunta, o lo que vos preguntabas, es decir, una aproximación, esto no es una respuesta definitiva, nosotros usamos el término ética para marcar esto. Ética sería la norma, la regla, por eso yo hablé de figura humana, que nos dice o que es capaz de decirnos cuándo actuamos como deberíamos actuar y cuando no actuamos como deberíamos actuar. En eso consiste lo ético. Por eso es fundamental. No podemos divorciar el derecho de lo ético. La famosa, la lectura dominante, la lectura vigente del derecho, la lástima, penosamente durante muchos siglos, nos hizo creer, y hoy intenta hacernos creer todavía, que hay un divorcio, que el derecho va por un lado y la ética va por otro lado. Es más, como la ética iría por otro lado, muchos hablan de mi ética, se ha distorsionado tanto, se ha desconocido tanto la importancia de la regla, de la norma a seguir, que muchos dicen, no, la ética es lo que tiene que ver con cada uno. No hay ética al uso de uno que se compre en algún lugar. Si hay algo que nos emparenta a los seres humanos, que estamos estructurados de la misma manera. En consecuencia, todos estamos en condiciones, por ejemplo, si de pensar se trata y de intentar arreglar el mundo con el derecho, que es nuestra herramienta, es fijarse cuál es el derecho verdadero. Si vos te dedicabas, si nosotros nos dedicáramos a la economía, la pregunta sería determinar cuál es la economía verdadera. Si te dedicas a la política, deberías pensar cuál es la política verdadera. Es decir, ¿hay un criterio de verdad que nos oriente en nuestras actividades humanas? Hay quienes a lo largo de la historia lo han negado, hay quienes a lo largo de la historia lo han defendido. Nosotros tratamos de defender la existencia de un criterio de verdad para todo lo que hacemos, en lo económico, en lo político, en lo jurídico, en lo filosófico. No me quiero extender más, pero me parece que esa podría ser, si planteamos una diferencia, que de hecho nosotros no lo hacemos. Negri en su texto, después lo vamos a ver más adelante, él identifica lo moral con lo ético, incluso él habla en sentido neutro, a veces habla de lo moral, otras veces habla de la moral. Podrían significar lo mismo y no tendríamos ningún problema. Ahora también podríamos recurrir a la vieja distinción.
la manera en cómo una comunidad se comporta, culturalmente hablando, los hábitos, las costumbres, es lo mores, lo habitual. ¿Cómo debería comportarse? ¿Existe una manera en cómo debería comportarse y que la comunidad pueda conocer y comprender? Y ahí aparecería la ética. Y diríamos, sí, existe. Entonces lo ético ya no sería tanto una manera habitual de comportarse una comunidad, sino saber si se está comportando bien o mal. Y si querés, o si quieren, le podríamos agregar, sin dificultad, un tercer estadio, que es el de la metaética. ¿Qué estamos haciendo con el lenguaje cuando utilizamos términos éticos? En realidad, las palabras éticas, ¿tienen algún contenido? ¿Tienen algún significado? Hay una viejísima discusión que después vamos a recuperar, que los detractores de la justicia y de la moralidad encaraban de esta manera. Ellos decían, no pueden formarse conceptos válidos que nos van a permitir llegar a las palabras justas, porque los conceptos o las palabras que tienen que ver con lo ético no tienen contenido, no tienen significado, están vacías. A contrapelo de esto está la lectura tradicional que hoy tratamos de recuperar, que es posible formarse ideas, conceptos o palabras sobre lo moral que tienen un significado, significado en la relación en el lenguaje, y que podemos decir algo de lo moral porque lo moral tiene realidad o tiene entidad. Fíjate o fíjense que cuando conocemos habría una o dos cuestiones importantes. Primero, darnos cuenta que podemos conocer y que la manera de conocer en el ser humano se habilita a partir de la percepción. Nosotros conocemos a partir de nuestra percepción. También es cierto que la percepción o los sentidos a veces nos llevan al error, nos llevan al engaño. Entonces podríamos decir, como decía Aristóteles, tenemos avidez para conocer, conocemos porque naturalmente nos interesa hacerlo. Lo hacemos a partir de los sentidos, percibimos la realidad. Pero también la realidad puede ser percibida de manera equivocada, porque los sentidos no son infalibles. Entonces, ¿qué nos quedaría? Lo que nos quedaría es cotejar nuestras percepciones, es decir, aquello que estamos conociendo o percibiendo, de manera tal que la propia realidad nos diga si esto que vos estás conociendo coincide con aquello que se presenta o aparece como real. Esto implicaría partir o pasar de la intuición, del sentido, de la percepción a la confrontación y poder emitir un juicio como el siguiente. Yo en este momento estoy mirando una pared, la pared de mi habitación, la pared de cemento, de ladrillos, y puedo decir que la pared que estoy viendo es real. Me acerco a la pared, la toco y confirmo que es real. Tengo una percepción en principio de la pared, puedo definir lo que sea la pared. Nosotros usamos conceptos o las palabras tienen que ver con los conceptos, y esto me permite emitir un juicio. Eso que estoy viendo enfrente es sólido, es una pared y es de ladrillos. Y concretamente lo que tengo enfrente, porque lo puedo tocar, hoy decía, una de las claves de la ciencia es la demostración, pero no toda la realidad se puede alcanzar a través de la ciencia, no todas las realidades son demostrables. Hay muchísimas realidades que vamos a ver, vamos a estudiar, que son mostrables, que es una cosa diferente. Para cerrar un poco la respuesta, también vamos a tener que lidiar con un problema, que hoy no lo vamos a contar, lo vamos a contar, ir contando de a poquito. Hoy, los humanos del siglo XXI tienen que lidiar con un problema. Ese problema fue un poco el desajuste que generó el crecimiento de la ciencia en la modernidad. Como ustedes saben, la ciencia se quintuplicó hasta casi el infinito. De ser una ciencia muy básica, muy pobre, los primeros siglos de la historia de la humanidad, en la época moderna eclosionó, apareció la ciencia clásica, las ciencias duras, las primeras ciencias causales, pero nos trajo un par de problemas a los seres humanos, porque metieron en la cabeza, en la cosmovisión, en nuestra psiquis, nos metieron una serie de prejuicios.
el primer prejuicio, después lo vamos a discutir, pero es importante que ya lo sepamos. El primer prejuicio es que nos dijeron, señores seres humanos, una cosa es la razón, otra cosa es la sensibilidad. Y enfrentaron la razón con la sensibilidad. Dicen, una cosa es conocer, otra cosa es sentir. Y tiraron el dogma. Por supuesto, lo verdadero, lo racional, es conocer a través de la razón. Lo secundario, lo peligroso, lo que puede ser arbitrario y no genera conocimiento es la sensibilidad, ese es el sentir. Pero todavía estamos lidiando con esa dicotomía falsa generada por la modernidad. Todavía seguimos con ese problema, y ese problema, por supuesto, se trasladó al mundo de lo jurídico. Y la segunda, si se quiere, el segundo problema no visto adecuadamente es que hay diferentes jerarquías. La realidad tiene diferentes valores, por lo cual esto lo plantearon muchos los pensadores dialógicos. Hay realidades muy básicas, realidades muy sencillas, muy primarias, que se pueden conocer a fondo, se pueden demostrar, se pueden plantear hipótesis, se pueden verificar y se pueden comprobar empíricamente hablando. Por ejemplo, una realidad muy básica, por decir algo, ¿no? Se me ocurre un ladrillo. Un ladrillo es parte de la realidad, es muy básica. No hay que hacer mucho para agotar el conocimiento del ladrillo. Pero estos autores dialógicos dijeron, cuidado, que hay muchísimas realidades que son mucho más valiosas, que van más allá de lo que uno puede ver, tocar, pesar, mirar, rodear, y por ser mucho más valiosas no pueden ser alcanzados por el conocimiento en ese momento que propone la ciencia moderna. Es decir, no se conocen porque no es una cuestión de experimentación, de verificación, de tirar una piedra hacia el aire miles de veces y caerlas miles de veces y decir entonces tengo conocimiento científico porque la piedra la tiré 1000 veces y 1000 veces cayó. Entonces puedo decir que hay una hipótesis que sería atraída por la Tierra y esta hipótesis se comprueba empírica o se verifica empíricamente hablando, porque la tiré 1000 veces y las 1000 veces cayó. Entonces formulo la ley de causalidad. Formula la ley de gravedad. Sí, es una ley básica, pero apunta a una realidad muy sencilla. La propia realidad del ser humano ya no puede ser alcanzada por las formas típicas o básicas de conocer. Y marcarte algo más, ya que disparaste, espero que la respuesta haya sido consonante, disparaste algo muy valioso, marcar algo más que hay que tener en cuenta. Marcar algo más cuando hablemos del ser humano. Los seres humanos somos seres sintientes y pensantes y sintientes. Somos las dos cosas. Esto implica que si hablamos del ser humano como un ser racional, tenemos que salir del cliché moderno, tenemos que salir del sesgo moderno, que cree que la única racionalidad es la que los modernos llamaban la racionalidad instrumental. ¿Qué es la racionalidad instrumental? Los científicos modernos, los más importantes, los que abrevaron también juristas importantísimos, y de esto lo llevaron a su derecho, como Kelsen, Ross y Hart, los científicos modernos más importantes, los que nos decían era esto. La racionalidad consiste en proponerse un objetivo por parte del ser humano. Y ese objetivo iba a ser resuelto racionalmente si el ser humano era capaz de conseguir un beneficio muy importante, el objetivo, al menor costo. Por eso se habla de razón instrumental. Soy racional si elijo, vamos a decirlo de otra manera, al estilo de los autores de la teoría de la decisión racional. Si soy capaz de buscar los mejores medios que me permitan llegar más rápidamente y eficazmente al objetivo que me planteé. Esto lo hacemos, es cierto, esto lo hacemos habitualmente. Así como sopesamos, y tenemos que, el famoso ejemplo que daba Carlos Santiago Nígono, un filósofo del derecho argentino, si nos proponemos llegar a Buenos Aires y tenemos que llegar rápido, vamos a buscar
cuáles son los medios. Evidentemente en bicicleta nos va a llevar mucho tiempo, en tren si tiene muchos problemas la vía también, y tal vez lo más idóneo y eficaz sea en un auto que funcione bien. Entonces, somos racionales y optamos por subirnos a un auto de alta gama y llegar mucho más rápido que si optáramos por ir en una bicicleta. Esta es la racionalidad instrumental. Pero nos hemos olvidado, el tajo, la grita le hizo la modernidad, que hay una racionalidad o racionalidad práctica. La racionalidad o racionalidad práctica ya no tiene que ver tanto con los medios, sino va a tener que ver con los fines, con los objetivos, con los valores. En esto, la formación tradicional, la formación vigente, el sistema de derecho, la teoría vigente, la teoría positivista y pospositivista dominante a rajatabla del mundo de lo jurídico, se cegó a esto, desconoció la razonabilidad práctica. ¿Qué es la razonabilidad práctica? Hoy, ¿se acuerdan? Les dije, plantearnos un objetivo. La razonabilidad práctica implica saber si ese objetivo práctico que nos planteamos es el adecuado, es el que debe ser. Y después nos vamos a fijar en los medios. El divorcio todavía hoy presente no hay esa razonabilidad práctica, es puro arbitrio, es pura arbitrariedad, es irracionalidad. Lo único que podemos hacer los seres humanos es buscar los mejores medios para llegar a nuestros objetivos más rápidamente. Me extendí un poco, seguí trabajando sobre la cuestión, pero espero haber respondido tu duda respecto de moral y ética. Lo podemos usar de manera intercambiable. Hay autores que consideran que es lo mismo y hay autores que hacen esta separación que yo hice entre comportamiento, entre si el comportamiento debe ser como es y aquellos que analizan el lenguaje. Espero que... y es provisoria, después podemos incorporar más ingredientes. Gastón, espero que haya quedado clara la cuestión. Marina, Gracias. te dio el paso. Bien, perfecto. Bueno, volvemos al tema entonces que nos convoca, que es puntualmente la filosofía del derecho. ¿Sí? Lo que va a hacer la filosofía del derecho es intentar adecuar estas tres disciplinas filosóficas al conjunto de los saberes jurídicos, ¿sí? Va a pensar y a cuestionar lo que existe, lo que podemos conocer, o sea, lo que existe a través de la ontología, lo que podemos conocer a través de la epistemología, y lo que debe hacerse, la ética, con la intención de indagar aquello que le es mejor o más conveniente a la convivencia social. ¿Sí? La filosofía del derecho es una rama de la filosofía general que va a estudiar puntualmente al derecho y a los órdenes sociales que se da el ser humano a sí mismo. No me pasó, a ver, ahí va. Entonces es una rama de la filosofía general, es la reflexión crítica y ordenada sobre la naturaleza del derecho. ¿Sí? ¿Qué es el derecho? Sobre lo que podemos conocer en derecho, que es cómo conocemos al derecho, y sobre cómo se debe orientar la práctica jurídica, cómo se debe aplicar ese derecho. El objeto de la filosofía del derecho es justamente su estudio. Y la filosofía del derecho no puede cumplir su tarea, que es la interpretación, sin apoyarse en la filosofía general y tomar de ella sus perspectivas. Como habíamos dicho, el objeto de la filosofía general es la interpretación del ser humano, del ser personal. La filosofía del derecho va a estar reducida, va a abarcar solamente una parte del ser personal, que es los órdenes que se da a sí mismo. Eso es lo que vamos a estudiar a lo largo de las clases. Como decíamos, no podemos entender a la filosofía del derecho sin antes entender muchísimos conceptos de la filosofía general, que es lo que vamos a dar en la primera parte del curso. Después vamos a explicar un poco más. El curso
lo dividimos en dos partes, que es por un lado el ser personal y por otro lado el derecho. Todo lo que es ser personal se refiere a la filosofía general, y que son conceptos que tenemos que tener en cuenta para luego poder entender puntualmente la filosofía del derecho. La tarea específica de la filosofía del derecho consiste en establecer un enlace entre su especial objeto, que en este caso, o sea, en el caso de la filosofía del derecho, es el orden jurídico, y la filosofía, que es la interpretación de la vida del ser personal. La filosofía del derecho es una mediadora entre estas dos partes, entre el hombre, entre el ser humano y la articulación de lo jurídico. O sea, articula estos dos puntos, el orden jurídico y el ser personal. La filosofía del derecho piensa el derecho de manera crítica. Hoy es de suma importancia poder hacerlo y repensar todo el derecho y las teorías jurídicas en base al valor esencial que es la justicia. La filosofía del derecho es una rama que los filósofos dicen que es de los abogados y los abogados dicen que es de los filósofos, ¿no? Está como en el medio, pero a lo largo del curso vamos a develar la importancia de la filosofía para poder ejercer de manera correcta la abogacía. ¿Sí? Hay muchísimos problemas que se nos van a presentar a lo largo de nuestra carrera profesional, que escapan a lo que está escrito en los códigos, ¿no? A lo que hoy entendemos como el derecho. Vamos a deconstruir un poco esa idea y tratar de ver la importancia de la filosofía para el ejercicio de la profesión de abogados, ¿no? Y bueno, el derecho también es un saber, como todos los otros saberes, que necesitan ser cuestionados y enjuiciados permanentemente. El derecho como objeto de reflexión filosófica, bueno, desde siempre, desde los orígenes del quehacer filosófico, allá con los griegos, se tienen estos fenómenos jurídicos como objeto de reflexión. Sí, más tarde la filosofía del derecho cumplió un papel importantísimo en la creación, en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, allá en Francia, con la Revolución Francesa, después de la Revolución Francesa, que vino de la mano del pensamiento de Rousseau y de muchísimos otros filósofos. El pensamiento crítico debe acompañar al abogado en su tarea cotidiana, eso es lo que decíamos un poco recién, ¿no? Porque el abogado juega con uno de estos valores más importantes, que es la justicia, y el verdadero jurista no puede perder contacto con la filosofía, porque muchísimas veces se va a encontrar con problemas que son problemas no científicos del derecho. Los abogados dan por sentado, ¿no? En la facultad nos enseñan mucho o hacen muchísimo hincapié en que el derecho es lo que está escrito en los códigos, en que la ley es justa, y muchas veces no es así. Muchas veces las leyes no son justas, no se corresponden con la justicia. Después cuando veamos lo que es derecho vamos a entender un poco más esto, y esto lo vamos a poder identificar a través de la filosofía, ¿no? A través de cuestionar, de dudar, tanto de todos los saberes como los que están contenidos en esos códigos. ¿Sí? Es importante seguir haciéndolo, de indagar lo que nos dijeron, y también de entender un poco de qué es la persona, qué es la pena, qué es el Estado, qué es el derecho, qué es la justicia. Esas son cosas que no nos enseñan quizás a lo largo de la carrera, y este es un buen momento para empezar a preguntarnos o repreguntarnos con los saberes adquiridos hasta el momento, porque si yo hoy les pregunto a ustedes qué es el derecho, creo que ¿alguno se anima a contestar esa pregunta?
qué es el derecho, en qué año de la carrera estamos, tercero, cuarto. Bueno, a mí cuando cursé filosofía me pasó lo mismo, exactamente lo mismo. Ya tenemos muchísimas materias dadas y quizás la pregunta esa, ¿qué es el derecho?, no la pensamos nunca, y eso es lo que vamos a intentar hacer en el transcurso de estas clases, ¿no? No, y también, profe, ciertamente uno va conociendo a los profesores, inclusive de cada vez más avanzada la carrera, y como que no hay un concepto claro o un concepto definido del derecho, ¿verdad? Sí, tal cual, Guillermo, es lo que vos decís. Bueno, lo mismo pasa con la justicia, lo mismo pasa con la pena, son cosas difíciles de conceptualizar, y creo que merece la pena por lo menos intentarlo, o buscar, como decíamos, estos factores comunes, ¿no?, en todas las teorías jurídicas. Pero bueno, esto lo vamos a hacer de la mano de la filosofía, que es la que se pregunta acerca de este tipo de cosas, la que duda de los conceptos adquiridos, y es un lindo trabajo y un lindo momento de la carrera también para poder hacerlo, para poder reflexionar un poco, ya que están tan próximos de recibirse y empezar el ejercicio de la profesión. Es un buen momento para repensar todos estos saberes y poder entender un poco más. A mí particularmente me pasó que cuando terminé de cursar la materia con Negri en aquella época, me cambió absolutamente la visión y la mirada que tenía del derecho. Tuve una perspectiva distinta que me gustó muchísimo más de la que venía acostumbrada. Y bueno, espero también que les pase lo mismo, o quizás quizás no les pase, que les gusta más, pero bueno, aunque sea, es una buena oportunidad para pensarlo juntos, entre todos, discutirlo, y también no perder de vista que la filosofía nos va a seguir a lo largo de la vida, a lo largo de la carrera. ¿Sí, Guillermo? Sí, profe, claramente, ¿no? Como usted decía, que el autor Araujo Frías, que sostenía que pensar de manera crítica todo, que bueno, a uno le cambia un poco el rumbo, le cambia, lo direcciona para otro lado, ¿no? Sí, por supuesto, y también nos sirve para descubrir muchísimas cosas que quizás en esa primera mirada, o como hablamos hoy de los conocimientos que tenemos de la vida cotidiana, ¿no? Ese pensamiento rápido y automático, no reparamos, y redescubriendo todos los elementos de los fenómenos, o de las verdades aceptadas, o de lo aprendido. Redescubriendo podemos encontrar un poco los defectos, ¿no? Y es la manera de poder transformarlo para bien, para mejor. Tanto los saberes jurídicos, que es lo que vamos a hacer en toda nuestra profesión, pero también nos va a servir como una mirada para la vida en general, ¿sí? Como esto decíamos de estos problemas trascendentales, vamos a estar quizás más armados para poder pensarlos, y también los de la vida cotidiana. Sí, Ami, ¿puede ser? Sí, nada, quería hacer un pequeño aporte que me parece ya que a esta altura de la carrera yo he entendido, bueno, cuando inicié en el curso de ingreso, sí estaba muy como, quiero defender derechos y la justicia, y a medida que vas avanzando en la carrera y vas llegando a las últimas instancias, te das dando cuenta que el derecho es muchas cosas menos justicia, o sea, encontrás muchas leyes que claramente son injustas, y creo que es labor del profesional, del abogado, ir encontrando esas injusticias, y a pesar de lo que la ley, ya está escrito, la ley positiva, nosotros como abogados también podemos cambiar esas situaciones a través de los recursos, a través de apelaciones,
todas aquellas cosas que nos parezcan injustas, determinadas poblaciones que están, que no tienen un techo de protección jurídica, ¿no? Qué sé yo, las cuestiones de las minorías, las cuestiones de género, todo eso que se está hablando recientemente y que es tan importante, ¿no? Y cuando el profesor hablaba este tema de lo que era la moral relacionada con la costumbre, a mí particularmente es algo que me chocó, o sea, me impactó mucho cuando yo empecé a estudiar Derecho, porque yo ingresé siendo musulmana ortodoxa a la facultad, y hoy no lo soy. ¿Por qué? Porque me di cuenta que en mi religión había un montón de cosas que eran costumbres, como por ejemplo el casamiento de niñas de 13 años con hombres de 45, casados religiosamente, y me di cuenta, hay un montón de situaciones así que te puedo plantear, y me di cuenta que eran parte de mi costumbre, con lo que yo había nacido, que era normal que el hombre le pegara a la mujer, que la corrigiera, y que estando en la carrera de Derecho me di cuenta, bueno, esto es parte de la costumbre, pero no es ético, no quiero manejarme bajo esos cánones. Y para mí la carrera de Derecho ha sido fundamental en eso, o sea, en darme cuenta que hay muchas cosas que están avaladas dentro de un determinado contexto social, pero que no necesariamente son justas porque la mayoría de las personas lo acepten. Nada, Sí, eso. por supuesto. Muchas gracias por tu aporte. Y claro, de acá va la cosa, ¿no? De repensar todos esos valores aprendidos, esas costumbres que muchas veces, como decíamos hace un ratito, fueron incorporadas a nuestro modo de vida acríticamente, ¿no? Sin pensarlo, sin cuestionarlo, sin dudarlo, porque lo hacían nuestros padres, porque lo hacían nuestros abuelos. Y de ahí viene mucho la cosa, ¿no? De empezar a cuestionar todo eso, a dudar de por qué lo hacemos, de cómo, si nos gusta, si no nos gusta, si está bien, si está mal. Eso viene a ser la filosofía. Y como vos decís, es importantísimo también volver a pensar qué es la justicia, y como la pregunta que hizo Gastón, que explicaba Carlos también, qué es la moral, empezar a pensar al derecho como de la mano de la moral, ¿no? Y no separados como lo aprendimos a lo largo de estos años. Y bueno, y Araujo Frías dice en uno de los textos que está publicado que la filosofía ayuda al abogado a tener una práctica del derecho reflexionada y vivenciada. Y es muy lindo pensarlo así. Nosotros, con la profesión que elegimos, tenemos esa posibilidad de cambiarlo y de hacer la sociedad un poquitito más justa. Pero bueno, eso lo podemos hacer repensando las verdades asumidas al momento. Así que muchísimas gracias, chicos, por la participación y bueno, lo vamos a seguir trabajando a lo largo del curso. En este curso, los pilares de la filosofía del derecho, como explicábamos hoy, son el ser personal y el derecho. La filosofía del derecho lo que va a tratar de hacer es articular estos dos pilares, y en la primera parte del curso vamos a estudiar y reflexionar acerca de lo que es el ser personal, de lo que es la persona. Vamos a trabajar un poco con las antropologías, con las perspectivas filosóficas de la existencia del ser personal, y después vamos a ver lo que es el derecho, pero con el derecho desde una mirada distinta, desde la mirada que nos propone Negri en su libro El Derecho, que también está subido, y vamos a tratar de sacarlo mejor. Como explicábamos al inicio, la filosofía siempre parte de los conocimientos de la ciencia. La dificultad que tenemos con el derecho es que no hay una ciencia que se ocupe
del conocimiento del derecho, una ciencia propiamente dicha, de lo que se ocupe de eso, ¿no? Muchos autores dicen, o puede decirse que la jurisprudencia es esa ciencia del derecho, pero ella no es apta para ser un punto de partida para la filosofía del derecho, porque es una fotocopia de un determinado orden jurídico positivo. Y un orden jurídico positivo no es el derecho en sí. Entonces, la filosofía del derecho no solamente tiene que hacerse cargo de todo lo que implica la filosofía del derecho, que es cuestionar el derecho, cuestionar esos saberes jurídicos, sino que también tiene que formar una ciencia, y lo va a hacer tratando de buscar estos fenómenos comunes a lo largo de la historia. ¿Sí? Lo que va a intentar hacer es eso, una ciencia del derecho acorde para apoyarse en esos conocimientos y poder interpretarlos a través de la filosofía, a través de interrogantes. Para eso se va a apoyar también en otras ciencias como la antropología, como la sociología. Va a haber aportes de muchas disciplinas que van a apoyar a la filosofía del derecho para tratar de buscar conocimientos científicos de dónde apoyarse. Acá hice un cuadro diferenciando un poco lo que es la ciencia del derecho y la filosofía del derecho, quizás así lo podemos entender mejor. La ciencia del derecho que tenemos hoy estudia al derecho con respecto a la vida jurídica, y la filosofía del derecho estudia el derecho pero con respecto a la vida social, ¿sí? desde el ser personal. La ciencia del derecho busca respuestas a un problema específico. En cambio, la filosofía del derecho lo que intenta hacer es buscar respuestas universales y abstractas, no para un caso puntual, un problema específico, sino universales y abstractas. La ciencia del derecho busca resolver lo que es, lo que existe. En cambio, la filosofía del derecho también va a indagar en lo que debe ser, en lo que es y en lo que debería ser, y por qué se dio esa determinada situación. Y por otro lado, la ciencia del derecho estudia lo que sucede en un determinado tiempo y lugar. En cambio, la filosofía del derecho tiende a reflexionar sin límite de tiempo ni lugar, ¿sí? Busca, como dijimos, respuestas universales. Las conexiones entre la ciencia del derecho y la filosofía del derecho es que comparten al derecho como objeto de estudio, y esto es lo que explicamos también: cuando el dogma o el ideario de la filosofía cambia, va a ir a la ciencia jurídica para que la ciencia jurídica lo sistematice. Una vez que la ciencia jurídica lo sistematiza, la filosofía del derecho va a volver a cuestionar esa sistematización, lo cual va a generar hechos nuevos que tienen que volver a sistematizarse, y así, ¿no? Es una cadena que no tiene fin si lo pensamos. Y más con lo que veníamos hablando del ser personal como ser en situación, que todo el tiempo van cambiando nuestro momento histórico, digamos. Siempre el derecho es algo que necesita ser repensado constantemente, es una tarea que no se agota nunca. Y por último quiero marcar esta distinción importante de dos cuestionamientos que van a delimitar un poco el campo de la filosofía del derecho. La ciencia jurídica estudia puntualmente qué es el derecho en la República Argentina, ¿sí? Esto es lo que vemos en la facultad, que nuestra facultad se llama Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, justamente. Nosotros partimos de esta base, ¿no? de aprender qué es el derecho en la República Argentina. Entonces estudiamos los códigos, las leyes, obviamente también en la República Argentina en general, porque también estudiamos normativa internacional, pero siempre desde el derecho positivo. Es una respuesta acotada, digamos, del derecho. Y el contenido va a ser las leyes que tenemos hoy en día. En cambio, en filosofía del derecho vamos a tratar de estudiar y de ver qué es el derecho en general, como una respuesta universal.
¿sí? Quizás con estas dos preguntas se logre delimitar bien el campo de la filosofía del derecho y de las ciencias jurídicas. Como dijimos, para llegar ahí, a la filosofía del derecho, tenemos un largo camino por recorrer, que vamos a estudiar en primera medida los conceptos de la filosofía general, del ser personal, y después vamos a llegar a lo que es el derecho, así que paciencia, ya vamos a llegar, pero también el recorrido es muy lindo porque vamos a repensar juntos conceptos que también tenemos asumido y que está bueno empezar a reflexionar acerca de ellos. Por último, les queríamos contar un poco, en realidad después lo vamos a trabajar bien en el resto de las clases, pero siempre en la primera clase elegimos pasar un video muy cortito que describe un poco cuál es nuestra perspectiva filosófica. Tengan en cuenta que, como dijimos, lo que vamos a intentar hacer no es imponer un orden nuevo, sino que lo que vamos a hacer es deconstruir todo orden, y esta perspectiva filosófica es la nuestra, es la que elegimos, pero no es la única, solamente se las vamos a mostrar, se las vamos a presentar, y podemos cambiar, y puede cambiar también, así que todos los aportes son bienvenidos. Como explicaba Carlos, nuestra perspectiva filosófica es humanista, que parte desde el ser humano, pero tenemos un concepto del ser humano como ser personal, como un ser en el encuentro con los otros. Es distinta a otras perspectivas humanistas, que hay muchas en filosofía. Por ejemplo, vamos a estudiar después más adelante la de Descartes, que también parte del ser humano, pero quizás en esta frase tan conocida de Descartes, el luego pienso yo soy, luego pienso luego existo, ahí se muestra un ser humano solo y poderoso, y nosotros no es lo que les queremos mostrar, al contrario, sino es un ser personal como ser en el encuentro, un ser en el encuentro con los demás, y nada, apostamos a esa perspectiva, y bueno, ahora les pasamos el video, y después abrimos a preguntas, si tienen algunas dudas. Marina. Marina. Sí, Carlos. Si me das 5 minutos. Sí, por supuesto. Y después, y entonces cerramos. Volvamos al cuadrito. No sé si Vale. puedes poner de vuelta. Sí. Por la mitad más o menos. Espérate que quería ubicar. Simplemente. Bueno, puede ser, no importa, era más que nada para tomar una frase, era para cerrar un poco antes de contarles. Eso podemos dejar. Voy a tratar de hacer un ejercicio de reunir un poco lo que estuvimos viendo, alguna perspectiva para cerrar luego con nuestra lectura. La nuestra es una lectura, una perspectiva filosófica que nosotros llamamos, o se llamó, perspectiva dialogal o filosofía del diálogo. Ya la presentamos, de alguna manera la presentamos en sociedad. Es una forma de entender lo real a la realidad, considerando a la realidad interconectada. Por eso hablamos de filosofía del diálogo. Es una postura, una lectura, o una forma de acercarse a la realidad en la que es, como decíamos recién, imprescindible no solamente pensarnos a nosotros mismos, sino primariamente pensarnos juntos con el otro, primariamente al otro. Estábamos viendo en esta primera clase ciencia y filosofía, hicimos alguna referencia al cerebro. Voy a tratar de hacer una pequeña, vincular un poco las diferentes cuestiones tratadas hoy
como una especie de resumen, porque estamos hablando de filosofía, estamos hablando de filosofía del derecho, pero creo que tenemos que familiarizarnos, hacernos más familiares con el término filosofía. Creo que hay suele haber un fuerte rechazo o choque cuando uno se acerca a estudiar, le dicen, bueno, ahora vas a estudiar filosofía, viene filosofía. Y la primera sensación es como de algo que no sabemos a qué apunta, que nos molesta un poco, que puede ser muy difícil, que puede no tener mucho sentido. ¿Para qué vamos a meter filosofía cuando estamos estudiando, estamos permanentemente incorporando, como decía Héctor, contenidos legislativos? ¿Para qué vamos a meter en algo, salir de algo que estamos acostumbrados, que es a estudiar, a memorizar leyes, contratratados, a meternos en filosofía? Vamos a tratar de desdramatizar esta idea, de sacar un poco ese sentido negativo que tiene la filosofía, y para que todos nos demos cuenta que es algo que hacemos todos, bien, mal, a veces poco, a veces nada, pero yo lo reemplazaría el término, si ustedes quieren, lo reemplazaría el término filosofía como actividad humana por el término pensar, pensamiento. ¿Por qué no poner como equivalente de filosofía el término pensamiento? Pero entonces ya acá tendríamos que hacer una nueva salvedad, porque podríamos decir, está bien, usted está tomando algo que se supone hacemos todos los seres humanos. Todos los seres humanos pensamos. Sí, estamos de acuerdo, todos los seres humanos pensamos, por eso podríamos reemplazar el término pensar, cambiarlo al de filosofía. Y también podríamos decir reflexionar. Podríamos decir, ¿qué es pensar? Y pensar es reflexionar, y reflexionar significaría etimológicamente doblarse sobre uno mismo. En términos concretos, cuando reflexionamos, lo que hacemos es tomar distancia, ponernos a distancia de aquello sobre lo cual estamos pensando, juzgando, aprendiendo. Podríamos decir entonces que nuestra materia trata de que descubramos esa capacidad que tenemos, esa capacidad de pensar críticamente, de tomar distancia sobre las cosas. ¿Y cómo lo hacemos? Y voy a utilizar un término que después tal vez lo repita en algunas clases, tiene que ver con los avances de una ciencia. Estamos hablando de ciencia y filosofía. Una de las ciencias que más avanzó en las últimas épocas es la neurociencia. Entonces voy a tomar un esquema de la neurociencia. La neurociencia nos dice que todos los seres humanos conocemos, y conocemos a través de un órgano, y este órgano es el cerebro. Entonces nos paramos frente a la realidad, el cerebro es el que nos permite pensar, nos ayuda a pensar. ¿Mm? ¿Y por qué pensamos? El cerebro tiene que responder ante los desafíos que se le presentan al cuerpo en donde está incorporado. El cerebro es el que nos da pautas para defendernos ante la realidad. Hoy esto ya no nos parece tan angustiante porque no era la misma realidad que acompañaba al hombre de sus orígenes, que tenía que enfrentarse con muchísimos problemas. Subsistió en función del trabajo y la respuesta que le daba el cerebro. ¿Qué hace el cerebro básicamente? El cerebro básicamente, ante los problemas que nos plantea la realidad, busca una respuesta. Y esta respuesta, porque el cerebro quiere que nos mantengamos en la realidad, se concibe generando lo que se llaman mediaciones. ¿Qué sería una mediación? Y una mediación sería como un objetivo, algo valioso, que el cerebro lo pone en el primer plano y con el cual pretende resolver ciertas carencias o ciertas dificultades. Por ejemplo, si se tratara de problemas que queremos resolver o hemos resuelto jurídicamente hablando, diríamos, nuestro cerebro ha generado mediaciones a lo largo de la historia. Por ejemplo, las mediaciones más importantes, la ley y la democracia. Ley y democracia son dos mediaciones.
Pero a su vez, el cerebro para dar estas respuestas tiene que trabajar con insumo, con material. ¿Qué necesita el cerebro para dar una respuesta? Nuestro cerebro, ¿qué necesita? Información. Entonces, el cerebro trabaja con información. Esta información le permite, en la búsqueda de mediaciones, resolver o intentar resolver ciertos problemas. Por eso, la neurociencia llega a la siguiente conclusión. El cerebro trabaja de manera, o de mejor manera, o más eficaz cuanto más información tiene. Por lo tanto, podríamos decir, y ya arriesgar, sin temor a equivocarnos, esta conclusión. Cuanto más información tiene un cerebro, incluso si esa información se puede considerar como perfecta, más posibilidades tiene de dar una decisión correcta, racional. Si tuviéramos información perfecta, los seres humanos siempre tomaríamos decisiones perfectas, correctas, sin lugar al error. Sabemos que esto no ocurre, pero sabemos sí que hoy tenemos muchísima información al alcance de la mano. Nuestro cerebro tiene muchísima información. Sabemos también que hay una información falsa, pero que podemos cribar y discriminar. Y entonces la neurociencia dice, si hoy tenemos tanta información, el cerebro está en condiciones de resolver muchos problemas que hasta hace poco tiempo no podía resolver. Problemas como ¿cuáles? ¿Qué problemas hay en los más acuciantes? Y por ejemplo el hambre, por ejemplo la pobreza, por ejemplo la desigualdad. ¿Quién negaría que hoy, siglo XXI en el planeta, el problema de la pobreza, de la desigualdad, el problema del hambre, el problema de la guerra, de los conflictos, no podían resolverse? Con el cúmulo de información que tenemos, ya está. Si alguien que no habita, imaginando, no haciendo un juego imaginario, alguien que no habita en el planeta supiera esto, supiera las condiciones del hombre, le diría, ¿se dieron cuenta de esto? Sí, quiere decir que ya no tienen hambre, no tienen desocupación, no tienen desigualdad, no tienen guerra. Y la respuesta sería, no, todo lo contrario. Tenemos más hambre, más desigualdad, más pobreza, más guerra que en 21 siglos anteriores. Y entonces, ¿qué están haciendo mal? Un pensador dijo, probablemente lo que se esté equivocando el ser humano es que no está pensando. Y alguien le retrucó claramente, no, no es que no esté pensando, está pensando, pero está pensando de una manera que de alguna forma no le alcanza para resolver los problemas. Y está pensando entonces, sí, pero está pensando ¿cómo? Y está pensando mal. La respuesta es que está pensando mal. Y no se da cuenta que está pensando mal. Porque además el pensar bien no es algo automático. Los seres humanos tenemos un montón de lastres o de problemas, además agregados. Un problema es que lamentablemente no pensamos bien de manera automática y natural, todo lo contrario. Todo lo contrario, lamentablemente. El pensar bien implica el respeto de ciertas reglas, pautas o normas que tienen que ver con la propia realidad, incluida esta, la del cerebro. Pero dijimos, no respondemos a esos problemas, no pensamos, es decir, no pensamos críticamente, pensamos de manera automática, espontánea, pensamos sobre lo que ya ha creído, lo que marcaba Araujo, un montón de cosas que hace que pensemos mal. ¿Cuál sería el camino, la respuesta, la salida a esto tan difícil? Pensar bien. Y esto lo tendríamos que hacer los abogados, los arquitectos, los médicos, los cirujanos, los economistas, los jugadores de fútbol, los artistas, todos tendríamos que pensar bien, porque es un problema de la sociedad. ¿Y dónde está el error? Hoy les dije, el cerebro genera mediaciones con información para resolver los problemas, pero puede cometer un error que arruina todo lo anterior. ¿Cómo se llama ese error que arruina todo lo anterior? Y hoy lo dije.
busca mediaciones, que es un medio, pero el medio es para un fin. La ley y la democracia son mediaciones que puede entender alguien que estudie derecho, habría otras mediaciones, son mediaciones, son medios. ¿Qué significa que sean medios? Que no son fines en sí mismos. La ley no es un fin en sí mismo. La democracia no es un fin en sí mismo. Y entonces el gravísimo error, y de ahí la falta de pensamiento crítico, es que hay una palabra, un término que parece muy difícil, pero no lo es, que es, hemos fetichizado el pensamiento. La palabra fetichización viene de la expresión fetiche, y fetiche, los antiguos le llamaban fetiche a algo que era como una especie de símbolo de mediación entre una realidad que el que tenía el fetiche quería acceder, pero que se le escapaba. Y el término fetiche viene de esto que ocurría a posteriori. Como la persona perdía contacto con la realidad que el fetiche simbolizaba, se apegaba al símbolo hasta olvidarse de la realidad misma. Por lo tanto, convertía al símbolo en un fin en sí mismo. Si lo quieren desde una perspectiva religiosa, que también es muy clara la idea de fetichización, los seres humanos siempre queremos graficar, siempre es innato, queremos tener certeza. Por ejemplo, si no conocemos a alguien o queremos conocer a alguien, primero tenemos que tener muy en claro sus rasgos. Queremos tener el rostro. Si no tenemos el rostro de alguien, no podemos decir que lo conocemos. Esto era el planteamiento que le hicieron los primeros hombres a Dios. Cuando se genera el vínculo simbólico con Dios, los primeros les dicen, queremos que nos muestres tu rostro. Entonces Dios dice, no, no les voy a mostrar mi rostro. Y dice, ¿por qué? Y Dios le dice muy claramente, no les voy a mostrar mi rostro porque con mi rostro van a generar imágenes y se van a terminar olvidando de mí y de mi relación con ustedes para poner todo el acento en algo que yo no soy, precisamente que va a ser esa imagen. El lenguaje moderno, siglo XXI, convertimos los medios en fines. Y al convertir los medios en fines, ya dimos el primer paso para pensar mal. Por eso convertimos a la ley en un fin en sí mismo cuando no lo es, cuando hablamos tantas veces, y esto creo que en algún momento hasta se estudiaba, y decimos la ley es la ley. Esa es una actitud fetichista. Hemos convertido a la ley en un medio, en un fin, y es un medio. Por eso hoy, cuando alguien planteaba, aparte de lo que había comentado Marina, de que hay muchísimas leyes injustas. Sí, por supuesto que hay muchísimas leyes injustas, porque no nos damos cuenta de la fetichización. Creemos que la ley es un fin en sí mismo. No, es un medio. Pero también la democracia es un medio. La democracia es un medio, no es una finalidad en sí misma. ¿Y esto cómo se traduce? Que pensamos mal. Pensamos que la democracia resuelve todo porque es una finalidad, teniendo en cuenta que la democracia es fetichizada, simplemente un proceso que se traduce cada 4 años en donde uno pone su afirmación o su negativo en una cajita de madera. Y ahí se terminó la idea de democracia. Y eso es democracia. Y eso no es democracia. Hemos convertido la democracia en un fin en sí mismo. La democracia es simplemente una forma. Bueno, esto es lo que tratamos de aprender, esto es lo que deberíamos aprender en todos los niveles, a pensar y a pensar bien. Lamentablemente no es automático, lamentablemente no es natural, lamentablemente el siglo en el que vivimos, siglo XXI, demuestra que estamos muy lejos en todos los niveles y en todos los planos de pensar bien. Sí, pensamos, pero pensamos mal. Por eso quería reunir todas estas cuestiones que habíamos visto para darle un cierre. El objetivo, saquemos la palabra filosofía y filosofar. La palabra es pensar. Tratar de generar herramientas para pensar bien. Nos quedan unos 2 minutitos para pasar el diagrama o el video al que les decía Marina, que sería una especie de síntesis de nuestra filosofía del diálogo. Sí, ahí ahora lo pongo, dura 2 minutos nada más, así que tranquilos. Ni Ya que lo nos hubiera dejamos. calculado entonces.
Si yo, tú. Si caes, yo contigo. Y nos levantaremos juntos en esto unidos. Si me pierdo, encuéntrame. Si te pierdes, yo contigo. Y juntos leeremos en las estrellas cuál es nuestro camino. Y si no existe, lo inventaremos. Si la distancia es el olvido, haré puentes con tus abrazos. Pues lo que tú y yo hemos vivido no son cadenas, ni siquiera lazos. Es el sueño de cualquier amigo, es pintar un te quiero a trazos y secarlo en nuestro regazo. Si yo, tú. Si dudo, me empujas. Si dudas, te entiendo. Si callo, escucha mi mirada. Si callas, leeré tus gestos. Si me necesitas, silba, y construiré una escalera hecha de tus últimos besos, para robar a la luna una estrella y ponerla en tu mesilla para que te dé luz. Si yo, tú. Si tú, yo también. Si lloro, ríeme. Si ríes, lloraré, pues somos el equilibrio, dos mitades que forman un sueño. Si yo, tú. Si tú, conmigo. Y si te arrodillas, haré que el mundo sea más bajo, a tu medida. Pues a veces, para seguir creciendo, hay que agacharse. Si me dejas, mantendré viva la llama hasta que regreses. Y sin preguntas seguiremos caminando. Y sin condiciones te seguiré perdonando. Si te duermes seguiremos soñando que el tiempo no ha pasado, que el reloj se ha parado. Y si alguna vez la risa se te vuelve dura, se te secan las lágrimas y la ternura, estaré a tu lado, pues siempre te he querido, pues siempre te he cuidado. Pero jamás te cures de quererme, pues el amor es como Don Quijote, solo recobra la cordura para morir. Quiéreme en mi locura, pues mi camisa de fuerza eres tú, y eso me calma, y eso me cura. Si yo, tú. Si tú, yo. Sin ti, nada. Sin mí, si quieres, prueba. Bueno, ahí terminó el momento poético. Muy hermoso, ya lo estoy buscando en YouTube para verlo. Después. De vez en cuando les vamos a tirar así algún momentito de poesía y reflexión. Nos gusta siempre traer alguna canción o, bueno, en este caso este videito. Sí, van Pero a ver bueno, que para después- también ver que nuestra perspectiva filosófica está en un montón de lados. Van a ver que después esto se va a reflejar en el punto de partida de nuestra filosofía del diálogo, ¿no? Yo soy si tú eres. Ese es lo que después va a adoptar forma filosófica. Ahí, forma literaria, en forma filosófica, yo soy si tú eres. Ese es el punto de partida de nuestra lectura. Ya estamos cumplidos, ¿no? Entonces, Ya estamos. con el horario. Bien. Nos despedimos, agradecemos su presencia. Nos vamos a empezar a ver entonces cotidianamente lunes, martes, miércoles y jueves de 18 a 20. Y mañana nos vemos entonces con el desarrollo de nuevos temas. Cortamos la grabación.